2 personas fueron brutalmente asesinadas en su propia casa a plena luz del día. No hubo testigos, no hubo confesión, y la única persona que estaba dentro fue declarada inocente. Pero todo apunta a que ella sabía exactamente lo que había pasado. Lizzie Borden fue la principal sospechosa de los asesinatos de su padre y su madrastra ocurridos en agosto de 1892 en Massachusetts. El crimen sacudió a todos Estados Unidos y dio lugar a uno de los juicios más mediáticos de su época. Las circunstancias del caso, la violencia de los crímenes y las inconsistencias en su testimonio hicieron que la duda sobre su culpabilidad nunca desapareciera por completo. Más de un siglo después, la figura de Lizzie Borden continúa generando fascinación, convirtiéndose en un icono de folclore estadounidense y un enigma que sigue sin una respuesta clara hasta hoy. Advertencia: el siguiente contenido tiene un propósito puramente educativo y documental. Se analizan hechos reales que pueden incluir descripciones de violencia o comportamientos criminales. Algunas descripciones o imágenes pueden resultar perturbadoras. Este episodio no busca glorificar ni justificar estos actos, sino comprender la psicología y el contexto histórico detrás de ellos. Se recomienda discreción absoluta al espectador. Lizzie Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River, Massachusetts, una ciudad industrial en pleno crecimiento gracias a la industria textil. Su vida comenzó marcada por la pérdida. Cuando tenía apenas 2 años y medio, su madre, Sarah Morse, falleció. Lizzie prácticamente no llegó a conocerla. A partir de ese momento, su hermana mayor, Emma Borden, entonces 10 años mayor que ella, asumió gran parte del rol materno en su vida. Emma no solo fue su figura de apoyo, sino también su mayor aliada durante toda su vida. 2 años después de la muerte de su madre, su padre, Andrew Borden, volvió a casarse con Abby Gray, y ahí empezó la fractura familiar. Aunque Abby vivió con ellas durante casi 30 años, la relación nunca fue realmente cercana. De hecho, hay un detalle muy relevador. Lizzie dejó de llamarla madre y empezó a referirse a ella como Mrs. Borden. Un cambio pequeño pero cargado de significado. Lizzie era, en apariencia, una mujer respetable dentro de la sociedad de su época, soltera, religiosa y activa en su iglesia. Además, participaba en obras benéficas y organizaciones locales. No tenía fama de ser violenta ni tenía antecedentes, pero vivía en un entorno lleno de tensiones. Su padre, Andrew Borden, era un hombre extremadamente rico. Poseía propiedades inmobiliarias, participaciones en fábricas textiles, inversiones en bancos y cargos importantes como presidente del Union Savings Bank, pero a pesar de su fortuna, era conocido por ser extremadamente tacaño. Esa contradicción se reflejaba directamente en el hogar familiar. A pesar de su riqueza, vivían en una casa sin agua corriente, situada en una zona menos prestigiosa de la ciudad. Era una vivienda sencilla, sin lujos, más funcional que cómoda y muy alejada del nivel de vida que podían permitirse. La propia distribución de la casa tampoco favorecía la convivencia. Los espacios estaban organizados de forma práctica, pero generaban cierta separación entre los miembros de la familia, haciendo que la vida diaria transcurriera más como una coexistencia que como una verdadera convivencia. Este estilo de vida generaba frustración, especialmente en Lizzie y Emma, que aspiraban a una vida más cómoda y acorde a su estatus. En los años previos al crimen, la relación dentro de la casa se deterioró aún más. Uno de los motivos principales fue el dinero. Andrew había regalado propiedades a la familia de Abby, lo que generó resentimiento en sus hijas. Lizzie y Emma sentían que su madrastra estaba beneficiándose de la fortuna familiar. Además, había discusiones sobre herencias, propiedades y decisiones económicas. Todo esto creó un ambiente cargado de tensión silenciosa. Por fuera, Lizzie Borden era una mujer tranquila, educada y respetable, pero dentro de esa casa había resentimiento, distancia emocional y conflictos que llevaban años acumulándose. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Esa mañana del 4 de agosto de 1892 comenzó como cualquier otro en la casa de los Borden en Fall River. Andrew Borden salió temprano de casa para atender sus asuntos habituales, mientras Abby permanecía en el interior realizando tareas domésticas. En la vivienda también se encontraba la sirvienta Bridget Sullivan, encargada de las labores del hogar, y Lizzie, que, según su propio testimonio, se encontraba en la casa durante toda la mañana. Aquel día, el ambiente no era del todo normal. En los días previos, varios miembros de la familia habían sufrido malestar estomacal, lo que generó cierta inquietud. Sin embargo, la rutina continuó sin aparentes alteraciones. A primera hora de la mañana, Abby Borden subió a la habitación de invitados del segundo piso para hacer la cama. Fue ahí donde, en algún momento entre las 9 y las 10, fue atacada brutalmente. Recibió múltiples golpes en la cabeza con un objeto afilado y pesado, lo que le causó muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en el suelo sin que nadie en la casa pareciera percatarse de lo ocurrido. Mientras tanto, Andrew Borden regresó a la casa alrededor de las 10:45 de la mañana. Tras entrar, se dirigió al salón y se recostó en
el sofá para descansar. Aproximadamente media hora más tarde, fue atacado de forma igualmente violenta. Los golpes dirigidos directamente a la cabeza le provocaron heridas devastadoras que le causaron la muerte casi instantánea. Durante este intervalo de tiempo, Bridget Sullivan declaró haber estado descansando en su habitación del segundo piso, después de haber terminado de limpiar las ventanas. Según su testimonio, no escuchó ningún ruido que le hiciera sospechar que algo extraño estaba ocurriendo en la casa. Fue alrededor de las 11:15 cuando Lizzie alertó a la sirvienta que alguien había entrado a la casa y que su padre había sido asesinado. Al bajar al salón, Andrew Borden yacía sin vida sobre el sofá, con el rostro gravemente mutilado. Poco después, vecinos y conocidos acudieron a la casa tras escuchar los gritos, y fue entonces cuando se descubrió el cuerpo de Abby en el segundo piso. El hallazgo de los cuerpos asesinados en distintos momentos y en diferentes partes de la casa marcó el inicio de uno de los casos criminales más desconcertantes de su época. La aparente ausencia de testigos, la brutalidad del crimen y el hecho de que todo ocurriera en plena mañana dentro de una casa habitada convirtieron aquel día en un enigma. Tras el descubrimiento del cuerpo de su padre, Lizzie Borden ofreció su propia versión de los hechos, que desde el principio se convirtió en un elemento central de la investigación. Según su testimonio, aquella mañana se encontraba en la casa realizando tareas habituales y no había visto ni escuchado nada fuera de lo normal. Lizzie afirmó que, en el momento del asesinato de Andrew Borden, ella se encontraba en el exterior de la vivienda, en el patio o en el granero, buscando objetos que necesitaba para una tarea doméstica. Al regresar al interior, descubrió el cuerpo de su padre en el salón. En cuanto a su madrastra, Lizzie declaró inicialmente que creía que Abby había salido de casa para visitar a una amiga o atender algún asunto. Aseguró no saber dónde se encontraba y no mostró preocupación inmediata por su ausencia, lo que llamó la atención de quienes estaban presentes tras el descubrimiento del primer cadáver. Sin embargo, su relato presentaba ciertas inconsistencias. En diferentes momentos, Lizzie ofreció versiones ligeramente distintas sobre dónde se encontraba exactamente durante los hechos y qué estaba haciendo en este intervalo de tiempo. Estas variaciones, aunque sutiles, generaron dudas entre los investigadores. Otro aspecto que resultó llamativo fue su comportamiento. A pesar de la gravedad de la situación, su actitud fue percibida por algunos testigos como inusualmente calmada e incluso contradictoria en determinados momentos. Sus respuestas durante los interrogatorios tampoco siempre fueron claras, lo que contribuyó a aumentar las sospechas en su contra. A medida que avanzaba la investigación, la versión de Lizzie se convirtió en uno de los elementos más debatidos del caso. Para algunos, sus declaraciones reflejaban confusión y nerviosismo ante un evento traumático. Para otros, eran indicios de que estaba ocultando información. Lo cierto es que, desde el primer momento, su relato no logró aclarar lo ocurrido aquella mañana. Por el contrario, introdujo nuevas dudas y contradicciones que nunca llegaron a resolverse por completo y que, con el tiempo, se convirtieron en uno de los elementos más controvertidos de todo el caso. Y es aquí donde la historia empieza a romperse. A medida que avanzó la investigación, comenzaron a surgir numerosos elementos que no encajaban del todo con la versión de Lizzie Borden. Más que una única prueba concluyente, lo que desconcertaba a los investigadores era la acumulación de detalles que, considerados en conjunto, empezaban a ser imposibles de ignorar. Uno de los aspectos más llamativos fue la ausencia de testigos. Los asesinatos ocurrieron en una casa habitada, en plena mañana, y sin embargo, nadie vio ni escuchó nada fuera de lo normal. Bridget Sullivan, la sirvienta, aseguró haber estado descansando en el segundo piso y no haber percibido ningún ruido sospechoso durante el tiempo en el que se produjeron los ataques. También resultaba difícil de explicar cómo una persona externa podría haber entrado en la casa, cometido 2 asesinatos brutales en distintos momentos y abandonado el lugar sin ser vista. No había señales claras de entrada forzada ni evidencias de robo, lo que hacía menos probable la hipótesis de un intruso. Otro punto que generó dudas fue el estado de la escena del crimen. A pesar de la violencia de los ataques, la sangre estaba principalmente concentrada en los cuerpos y en zonas muy concretas del entorno, lo que llevó a cuestionar cómo pudo cometerse el crimen sin dejar rastros más evidentes en otras partes de la casa. En relación con esto, llamó especialmente la atención la escasa presencia de sangre en Lizzie. Teniendo en cuenta la brutalidad de los asesinatos, era razonable pensar que el agresor habría quedado salpicado. Sin embargo, no se encontró en ella ninguna mancha significativa que la vinculara directamente con el crimen. A todo ello se sumaba su propio comportamiento. Algunos testigos consideraron que su actitud tras los asesinatos no correspondía del todo con la de una persona que acababa de descubrir una escena tan violenta. Sus respuestas durante interrogatorios tampoco siempre fueron coherentes y en ocasiones parecían evasivas o contradictorias. A esto se suma un hecho especialmente inquietante ocurrido pocos días después de los asesinatos. Lizzie fue vista por su hermana Emma y por una amiga de la familia, Iris Russell, quemando un vestido en la estufa de la cocina. Cuando se le preguntó por ello, aseguró
aseguró que estaba manchado con pintura vieja. Sin embargo, dadas las circunstancias, muchos interpretaron ese acto como un intento de destruir una posible prueba, sospechando que aquel vestido podría haber estado cubierto de sangre. Otro problema fundamental fue la gestión de la escena del crimen. La policía de Fall River no contaba con protocolos modernos de investigación. No se utilizaron guantes, la escena no fue preservada adecuadamente y varias personas entraron y salieron de la casa antes de que se completara el análisis. Esto dificultó enormemente la recolección de pruebas fiables. En consecuencia, muchos de los elementos que podrían haber sido determinantes nunca llegaron a ser analizados con precisión. Por último, existían detalles aparentemente menores que, en conjunto, contribuían a aumentar la sospecha. Cambios en su relato, lagunas en la línea temporal de los hechos y decisiones difíciles de explicar terminaron reforzando la idea de que su versión no reflejaba completamente lo ocurrido aquella mañana. En ausencia de una prueba definitiva, el caso comenzó a construirse sobre una suma de dudas y, aunque ninguna de ellas era concluyente por sí sola, juntas dibujaban un escenario en el que la inocencia de Lizzie Borden resultaba, al menos, cuestionable. Uno de los elementos más debatidos desde el inicio de la investigación fue el arma utilizada en los asesinatos. Debido a la naturaleza de las heridas, los investigadores concluyeron que el ataque había sido realizado con un objeto pesado y afilado, probablemente un hacha o una herramienta similar. Durante el registro de la casa, la policía encontró en el sótano varias herramientas, entre ellas una pequeña hacha sin mango, conocida como handleless hatchet. Este objeto llamó especialmente la atención, ya que coincidía con el tipo de instrumento que podría haber causado las heridas. Sin embargo, presentaba una particularidad: la hoja estaba limpia. La fiscalía sostuvo que este mango había sido retirado y el arma limpiada para eliminar cualquier rastro de sangre. Pero esta teoría también generó dudas. Algunos expertos señalaron que, dado el intervalo de tiempo entre los asesinatos y la llegada de la policía, habría sido complicado limpiar completamente el arma sin dejar ningún residuo visible. Además, nunca se pudo demostrar de manera concluyente que aquella hacha fuera el arma homicida. No se encontraron restos de sangre identificables, ni pruebas directas que la vincularan con los crímenes. Paralelamente, otro elemento inquietante salió a la luz durante la investigación: el intento de adquirir veneno días antes de los asesinatos. Un farmacéutico local declaró que Lizzie había tratado de comprar ácido prúsico, una sustancia altamente tóxica, alegando que lo necesitaba para limpiar una prenda. El farmacéutico, desconfiando de la solicitud, se negó a vendérselo. Este episodio alimentó la sospecha de que podría haber existido una intención previa de causar daño dentro de la familia. Sin embargo, esta información no fue admitida durante el juicio, lo que limitó su impacto en la decisión final del jurado. Tanto la posible arma como el episodio del veneno quedaron envueltos en la incertidumbre. Ninguno de los dos elementos pudo ser probado de forma concluyente, pero ambos contribuyeron a reforzar la percepción de que el caso estaba lleno de indicios inquietantes y de preguntas sin respuesta. Tras su arresto el 11 de agosto de 1892, Lizzie Borden fue formalmente acusada de los asesinatos de su padre y su madrastra. El juicio comenzó 10 meses después, en junio de 1893, en la ciudad de New Braintree, Massachusetts, y rápidamente se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos de su época. La atención médica fue enorme. La combinación de un crimen violento, una familia respetable y una acusada que rompía con todos los estereotipos de criminalidad despertó un gran interés público. Lizzie no encajaba en la imagen de un asesino, lo que influyó notablemente en la percepción del caso. La defensa estuvo liderada por el gobernador de Massachusetts, George D. Robinson, junto con el abogado Andrew Jennings. Su estrategia se centró en cuestionar la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía y en subrayar la ausencia de evidencia directa que vinculara a Lizzie con los asesinatos. Por su parte, la acusación trató de construir un caso basado en indicios. Las inconsistencias en el testimonio de Lizzie, su comportamiento tras los hechos y elementos como el hacha encontrada en el sótano. Sin embargo, ninguno de estos aspectos pudo demostrarse de forma concluyente ante el tribunal. Uno de los factores clave del juicio fue la exclusión de ciertas pruebas que podrían haber resultado perjudiciales para Lizzie. El intento de adquirir ácido prúsico días antes de los asesinatos, por ejemplo, no fue admitido, lo que debilitó la narrativa de la acusación. Además, la investigación policial fue considerada deficiente incluso para los estándares de la época. La escena del crimen no fue preservada adecuadamente y muchas pruebas no fueron analizadas con el rigor necesario. Eso generó dudas razonables que favorecieron a la defensa. Más allá de las pruebas, también influye el contexto social de la época. El jurado estaba compuesto exclusivamente por hombres.
y en la sociedad de los finales del siglo XIX resultaba difícil aceptar que una mujer respetable, religiosa y de clase alta pudiera cometer un acto de violencia tan brutal. La defensa aprovechó esta percepción presentando a Lizzie como una figura frágil e incapaz de cometer un crimen de tal naturaleza. Este factor, aunque nunca reconocido abiertamente, pudo influir en la rapidez con la que el jurado alcanzó su veredicto. Tras varias semanas de testimonios y alegatos, el jurado deliberó durante poco más de una hora antes de emitir su veredicto. Lizzie Borden fue declarada no culpable. La decisión sorprendió a muchos, pero reflejaba la falta de pruebas concluyentes. A pesar de ello, el veredicto no logró cerrar el caso en la opinión pública. Para una parte significativa de la sociedad, la absolución no equivalía a inocencia. El juicio había terminado, pero lejos de cerrar el caso, dejó una pregunta abierta que seguiría resonando durante generaciones. Tras su absolución, Lizzie Borden regresó a Fall River, donde continuó viviendo junto a su hermana Emma. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. A pesar de haber sido declarada no culpable, gran parte de la sociedad siguió considerándola culpable. Fue objeto de rechazo social y su nombre quedó inevitablemente ligado a los asesinatos. Para muchos, el veredicto no había resuelto el caso, sino que había dejado abierta una incógnita aún mayor. Con el tiempo, Lizzie y Emma se mudaron en una nueva casa en una zona más acomodada de la ciudad. Sin embargo, la relación entre ambas terminó deteriorándose, hasta el punto que Emma abandonó el hogar en 1905 tras una discusión y las hermanas dejaron de tener contacto. Durante los años siguientes, Lizzie llevó una vida relativamente discreta, aunque nunca logró desprenderse completamente de la sombra del caso. Su figura continuó siendo objeto de rumores, teorías y especulaciones. Algunos defendían que había sido víctima de una acusación sin pruebas, otros, en cambio, seguían convencidos de que había logrado evitar la condena. Lizzie Borden murió el 1 de junio de 1927 en Fall River, la misma ciudad en la que todo había ocurrido, pero su historia nunca terminó realmente. Más de un siglo después, el caso de Lizzie Borden sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia criminal estadounidense y uno de los más debatidos. Las pruebas nunca fueron concluyentes, la verdad nunca quedó completamente clara y las preguntas siguen sin respuesta. Quizá nunca sabremos qué ocurrió realmente aquella mañana del 4 de agosto de 1892, pero lo que sí es seguro es que el misterio de Lizzie Borden sigue vivo. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Atlas Vitae en YouTube y Spotify para descubrir más misterios de la ciencia y del cuerpo humano. Cada oyente que se une nos ayuda a seguir creando contenido. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué historia te gustaría explorar en los próximos episodios. Nos vemos pronto en Atlas Vitae.